Hola, buenos días, mi nombre es Daniel Crist y en esta oportunidad vamos a comentar una partida jugada entre Gabriel Romano y Jesuán Leticia por la séptima y última ronda del torneo de verano del Club de Ajedrez Subwan, edición 2017. Gabriel Romano, que conducía a las piezas blancas, comenzó la partida con E4, las negras contestaron con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5 planteando la apertura española. Caballo F6 planteando la defensa berlinesa y en este momento las blancas enrocan. Si las negras harían caballo por E4, rápidamente se recupera el peón con torre E1. Y ya que cuando las negras retiren el caballo, se puede capturar el peón de E5. Si las negras hicieran caballo D6, las blancas continúan con caballo por E5, y si caballo por B5, las negras perderían la dama con caballo por C6. Así que bueno, por este motivo, las negras no hicieron caballo por E5, sino que jugaron alfil C5. La partida continuó con D6, enroque corto por parte de las negras, alfil por C6, D por C6 y ahora las blancas se ganan un peón, ya que no se puede recuperar el peón D5 porque está defendido por D6. Torre E8, caballo F3, alfil G4, alfil E3, alfil D6, H3 cuestionando al alfil negro, alfil H5, caballo BD2, C6, B6, C3, C5 y caballo C4 planteando un chiste. Acá las negras hacen una muy mala jugada que es A6 y en este momento las blancas se ganan una pieza. Hay que hacer G4 primero para sacar el alfil de esta diagonal, alfil G6 y ahora, como dije, las blancas se ganan una pieza a través de un ataque doble con el peón. No se podía directamente, después de esta mala jugada de las negras A6, no se podía hacer directamente E5 haciendo el ataque doble, ya que las negras poseen de una jugada que es alfil por F3. Dama por F3, alfil por E5, caballo por E5 y torre por E5 y las negras no perdieron nada. Por ese motivo hay que desviar al alfil de esta diagonal y por eso las blancas juegan primero G4. Alfil G6 y ahora sigue el ataque doble y la pieza, una de las piezas negras, ya sea el alfil o el caballo, están perdidas, ¿no? Las negras decidieron, bueno, ya que van a perder una pieza, comer un peón, hicieron caballo por G4. H por G4, alfil E7, D5, dama C8, tocando el peón que estaba en G4, caballo H2 defendiendo el peón, F6, F4 y H6. Y acá las negras parece que se dieron cuenta de la amenaza de las blancas y por eso habían hecho H6 para tener una casilla para resguardar el alfil. Pero después de F5 parece que las negras no se habían dado cuenta porque hicieron alfil F7 y las negras ahora pierden otra pieza más después de E6. Alfil por E6, F por E6, dama por E6 tocando el caballo, D5, dama E5 vuelve a tocar el caballo, pero acá hay una jugada muy interesante que defiende todo, que es torre
F4. Defiende el caballo que está en C4 y también ataca a la dama. Dama G6, torre F5, limitando muchísimo la acción de la dama. Torre A D8, dama F3, dama F7, torre D1, B5, tocando el caballo, caballo A5, alfil D6, caballo C6, tocando la torre, torre D7, dama F2, amenazando ahora con estas dos piezas, tanto con el alfil como con la dama, el peón de C5, alfil por H2 jaque, hay que tomar de rey porque si no queda una pieza colgada, rey por H2, torre D6, alfil F4, tocando la torre, torre D7, alfil G3, rey H7 y dama C2, amenazando un descubierto. Por lo tanto, las negras hacen G7, torre F2, torre por D5, torre por D5, dama por D5, torre por F5, acá, bueno, amenazando el peón de G7 y protegiendo el caballo que está en... O sea, amenazando el peón de G5 y defendiendo el caballo que está en C5. A5, H5, y acá me quedé pensando porque, bueno, las blancas tenían dama por G5 y hay un mate en 4, como bien podemos ver acá, ¿no? Nos dicen, pero bueno, no lo había visto, así que lo estoy viendo ahora, lo estoy compartiendo en vivo con ustedes. Hay un mate en 4 de parte de las blancas, pero bueno, las blancas jugaron dama F2, H por G5, caballo E5, tocando ahora otra vez el peón de G6, torre por E5, torre F7 jaque, rey H6, y acá sí hay un mate, que lo vi cuando la estaba reproduciendo la partida, que es con alfil F4 jaque, ¿no? Las negras no, igual, las blancas hicieron alfil por E5, pero bueno, vamos a ver el mate acá que estábamos diciendo, ¿no? Si alfil F4 jaque, hay un mate porque si las negras hacen H5, tenemos directamente el mate con torre H7. Y si por el contrario las negras hacen G5, tenemos ahora dama H4, el peón no puede capturar la dama porque está clavado, rey G6 y dama H7 mate. Entonces, veamos. Acá dijimos que las blancas habían hecho, después de dar el jaque con la torre, se comieron la torre. Dama por E5 y las blancas hicieron dama F5, jaque, y bueno, acá las negras abandonaron porque después del cambio de damas, las blancas se quedan con la torre de ventaja y ya no hay nada que hacer. Bueno, esta fue la partida entre Gabriel Romano y Jesuán Leticia
por la última ronda del torneo de verano del Club de Ajedrez Suwan. Espero que les haya gustado. Después de ganar esta partida, Gabriel Romano se consagró campeón definitivamente. Ya tenía muchas chances de salir campeón, pero bueno, con esta partida Gabriel Romano sale campeón y se queda con el primer torneo pensado del Club de Ajedrez Suwan. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Por mi parte me despido, pero los dejo con las imágenes de lo que fue este torneo de verano.